cómo se vivía. Así que realmente la materia es muy linda y bueno, espero seguir y de una u otra forma nunca abandonarla, no sé, después de la promoción quizás seguir o participar en una que otra clase, porque realmente es muy linda la materia y vuelvo a repetir, si hay algo que me entristece es terminarla, pero me voy contenta, feliz por haber conocido compañeros excelentes y docentes que realmente transmiten una pasión por enseñar. Creo que es una de las... Si hay materias en la facultad que son contadas con los dedos que me gustan, y realmente esta materia es espectacular. Exactamente lo mismo que con Penal 2, donde realmente vemos que los profes son comprometidos con los alumnos. Eso nada más. Fede, si Bueno, te sí. parece, me presento. Disculpa. Sí. Bien. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Jimena. Yo soy defensora auxiliar, trabajo en tribunales, creo que ya me presenté en la primera clase, si es que alguno se acuerda. Estoy acá invitada por Federico, por Marcelo, por Vero. Espero poder compartirles un poquitito de mi vocación y de lo que me gusta a mí, y simplemente a modo de romper el hielo, les cuento que mi primer contacto con el derecho penal juvenil o con los adolescentes en conflicto con la ley fue cuando yo estaba terminando primer año de la facultad. Estábamos en las vacaciones, tenía que rendir una materia libre para pasar a segundo. En ese momento, si no tenías todo primero, no podías pasar a segundo. Iba caminando por la calle, saliendo de estudiar de una compañera, y aparecieron dos chicos en una moto. Esos chicos no deben haber tenido más de 17 años. Me sacaron la cartera sin violencia, pero me pidieron la cartera, yo se la di y se fueron. Y cuando se estaban subiendo a la moto, yo como que caí, le digo, chicos, por favor, necesito que lo único que les pido es el DNI, porque yo tenía que ir a rendir, en ese momento no estaban dando libreta universitaria. Bueno, por supuesto, les grité eso, se fueron. El 1 de febrero, yo rendía mediados de fines de febrero, creo que rendía, era una mesa libre. El 1 de febrero llega a mi casa un servimoto con una bolsa. A mí me habían robado los primeros días de enero. Una bolsa que no tenía destinatario, entonces cuando la abro esa bolsa, estaban todas mis cosas. Lo único que faltaba era el celular, claramente, 30 pesos que era lo que me habían robado en ese entonces, y adentro de mi billetera había una cartita donde ellos se presentaban y me pedían disculpas por haberme hecho pasar ese mal momento, y de hecho me deseaban suerte en mis exámenes. Esta historia yo se la cuento a la mayoría de la gente que me pregunta por qué me dedico a lo que me dedico. La verdad que penal juvenil me dedico más por una cuestión de que ingresando a tribunales me tocó hacer esta área, pero realmente el derecho penal yo lo llevo en la sangre y en mi corazón desde el momento uno. Creo que ese momento de mi vida para mí ha sido clave. Entonces, si puedo llegar a transmitirle un poco de lo que es para mí la pasión por el derecho penal juvenil, y sobre todo el enfoque de la empatía, de pensar en el otro, de siempre tratar de salir un poco de nuestra burbuja, bueno, espero poder lograrlo. Cualquier pregunta que tengan, no tengo ningún problema que me interrumpan, y sí, díganme Jimena, nada de doctora, así que nada, estoy para colaborar. Gracias, Simón. Bueno, vemos que ya hemos llegado al horario, que hemos pasado del horario establecido, así que ahora sí estamos en condiciones de empezar la clase con la gente que está. De todas maneras va a quedar grabada. Saludo y nuevamente buenas tardes a todas y a todos los que se van conectando. Les vuelvo a pedir que por favor estén con las cámaras encendidas y que a su vez, si quieren, activen los micrófonos. Nos está acompañando también el doctor Castelli, Juan José Castelli, que también es un colaborador de la cátedra, a quien le pido que brevemente se presente para que podamos empezar con la clase. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo les va? Perdón la hora, estoy un temita laboral complicando. Bueno, como decía el doctor Moikens, soy asistente en doctrina y jurisprudencia, trabajo para el doctor. Ya hace un poco más de un año que estamos en el tema. Bueno, el doctor fue juez del juzgado de ejecución del juzgado de menores en el viejo sistema, o sea que tiene muchísima experiencia en el asunto, y yo lo vengo acompañando hace poco, pero la verdad que tengo la suerte de tenerlo como mentor, porque es una temática que es realmente apasionante, y bueno, por suerte muy bien acompañado, así que
En lo que pueda brindarles, en lo que pueda ayudarles, dentro de lo poco o mucho que sepa del tema, cuenten conmigo y estoy a su disposición. Bueno, gracias, Juan José. La verdad que las palabras de Sofía nos ponen, nos meten mucha presión, como quien diría, porque han dejado la vara muy alta en las clases de ejecución de sentencia, así que podemos estar a la altura de esas expectativas. De todas maneras, creo que ambas temáticas son apasionantes, ambas temáticas requieren de mucha vocación y de mucha pasión para poder trabajar en las mismas, y es lo que esperamos despertar en cada uno de ustedes a lo largo de este cursado de la segunda etapa de la materia. Estoy habilitado para compartir pantalla, ¿verdad, Verón? Ahora te pongo como coanfitrión y vas a poder. Bueno. A ver ahí. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Están viendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, el derecho penal juvenil, como ustedes saben, es una materia específica, como se viene diciendo, dentro de lo que es el derecho penal, como lo veníamos hablando, y como lo dice su palabra, tiene que ver con el juzgamiento de personas menores de edad, a las cuales peyorativamente hasta el día de hoy lamentablemente llamamos menores, pero en realidad se trata de personas menores de 18 años, si queremos hablar o utilizar la palabra menores en la expresión, o bien de niños, niñas y adolescentes. Pero vamos a ver que en la práctica, en definitiva, por una cuestión de quienes están alcanzados por un régimen especial de juzgamiento, son únicamente los adolescentes, y no todos los adolescentes, sino los adolescentes comprendidos en una determinada franja etaria, que es la franja entre 16 y 18 años. Y no para todos los delitos, sino vamos a ver que son para delitos o determinados delitos que están previstos en el régimen penal de la minoridad, en definitiva que es el decreto ley 22.278, donde se establece que son para, se van a encontrar alcanzados entonces por el mismo los adolescentes de 16 y 17 años de edad, o sea, no los que sean menores de esa edad, o menores de esa edad, perdón, y a su vez aquellos adolescentes que hayan cometido delitos de acción pública y que tengan una pena que supere la de 2 años. O sea que aquellos que cometan delitos que sean de acción privada o delitos que tengan una pena igual o menor a 2 años, tampoco van a estar alcanzados por este régimen especial y específico previsto para las personas menores de 18 años. Dicho esto entonces, podríamos pasar a preguntarnos por qué de alguna manera se ha previsto que personas menores de edad, o las personas en definitiva no adultas, tengan un régimen diferenciado. Y la verdad que a lo largo de la historia vamos a encontrar muchas explicaciones, ¿no? Partiendo de la base que los niños en la historia fueron de alguna manera o pasaron por determinadas etapas, pero no me interesa aburrirlos con cuestiones que sean más bien que tengan que ver con la historia, salvo las que considere relevantes a los fines de una cultura general directamente relativa a lo que es la materia, sino directamente partir de la idea de que a lo largo de la historia siempre se advirtió de una forma u otra que cuando estábamos frente a personas menores de edad, sobre todo a niños, estábamos frente a sujetos diferenciados, sin perjuicio de que esos niños muchas veces fueron confundidos, o muchas veces, mejor dicho, fueron tratados como objetos, ni siquiera como sujetos de derecho, como lo son hoy. Entonces, hoy me gustaría tal vez transmitirle lo que es, a mi modo de ver, desde el punto de vista científico, la explicación más cercana a por qué los niños, niñas y adolescentes merecen un trato diferenciado por parte de la justicia. Y para eso entonces nos vamos a encontrar con una explicación desde las neurociencias, como ustedes lo conocen, todos calculo, Facundo Manes. Facundo Manes, en esta diapositiva que les pongo en pantalla, explica que el cerebro joven, o de un joven o de un adolescente, puede desarrollarse inclusive
hasta los 20 años de edad. El cerebro, en realidad, es un órgano que evoluciona a lo largo de la vida o de la historia, va cambiando su morfología, y si hay algo que caracteriza al cerebro en esta etapa de la vida, es que los lóbulos frontales son, en definitiva, los que manejan los impulsos de las personas, los que manejan nuestros impulsos, y son los que en la edad de la adolescencia o de la niñez no se encuentran lo suficientemente desarrollados, y es a partir de allí que podemos hablar de una estructura morfológica distinta, pero que tiene su impacto en la conducta de cada uno de nosotros cuando nos tenemos superada determinada edad, en este caso los 20 años. Entonces, encontrando desde el punto de vista de las neurociencias, podemos decir que el cerebro adolescente es un cerebro distinto al cerebro de un adulto. Y eso es lo que intento mostrarles a través de esta diapositiva, donde muchas veces, cuando los niños, niñas y adolescentes cometen delitos, la primera pregunta que se hace la sociedad es, bueno, pero si han cometido X delito, un robo, un homicidio, un abuso, ¿por qué no le pueden aplicar la misma pena que le aplican a un adulto si se trata del mismo delito, en definitiva? Entonces, acá nos vamos a encontrar con una explicación también desde el punto de vista de las neurociencias, continuamos en ese sentido, y acá es donde debemos distinguir lo que es la capacidad cognitiva de lo que es la madurez psicosocial. Ustedes fíjense que, por ejemplo, el artículo 26 del Código Civil y Comercial habilita, en virtud de lo que es lo que ustedes conocen como autonomía progresiva, a personas menores de edad a tomar determinadas decisiones, por ejemplo, decisiones médicas que tengan que ver sobre su cuerpo. No decisiones médicas demasiado complejas, obviamente, pero hoy un adolescente que quiera hacerse, por ejemplo, una cirugía X sobre su cuerpo, puede hacérsela, puede disponer sobre su cuerpo sin pedir autorización a sus padres o sin requerir una autorización de sus padres. Sencillamente porque lo que ha previsto el legislador ha sido básicamente la autonomía progresiva, que tiene que ver con esta cuestión de la capacidad cognitiva y de comprender lo que implican determinadas cuestiones. En este caso, por ejemplo, lo que les decía, tomar decisiones médicas. También, si pensamos en lo que es la fluencia verbal, la memoria de trabajo, el hecho de por qué adolescentes pueden desempeñar algunas labores, o muchas de las labores que cualquier adulto podría realizar, o tienen un razonamiento lógico, obviamente, si pensamos en que pueden estudiar, pueden rendir exámenes, y pueden desempeñarse entonces en distintas cuestiones a lo largo de la vida, pareciera que si nos centramos en lo que es la capacidad cognitiva, diríamos, bueno, realmente entonces no estamos en demasiada diferencia a partir de X edad entre lo que es un adulto y lo que es una persona menor de 18 años. Pero esta cuestión del desarrollo de los lóbulos frontales no tiene que ver con la capacidad cognitiva, sino más bien tiene que ver con la madurez psicosocial. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de madurez psicosocial? Hablamos de control de impulsos, de búsqueda de sensaciones, en definitiva por parte de los adolescentes, de susceptibilidad a la presión de los pares, a otros adolescentes, y de esta cuestión de que el comportamiento adolescente va a estar condicionado por estas cuestiones que estamos hablando, que en definitiva distan de la empatización que pueda tener el adolescente respecto de la víctima, en cuanto a su conciencia de que puede estar realizando una conducta disvaliosa, o a pesar de tener conciencia de que está realizando una conducta disvaliosa, la lleva adelante por alguna motivación que diferente a la que podría llevar a una persona adulta a cometer la misma conducta, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que el adolescente puede tener conciencia de los hechos. Lógicamente que si un adolescente atenta contra la vida de otra persona, sabe lo que está haciendo, no es una persona que no conozca o sepa, porque aquí vamos a ver dónde se entremezcla, o se diferencia, mejor dicho, el concepto de punibilidad con el concepto de inimputabilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a esto de la terminología que todavía lamentablemente se sigue utilizando para hablar de personas menores de edad, y que la vemos presente en el Código Penal o en el mismo Código Procesal Penal muchas veces. Entonces, pensemos que un adolescente muchas veces puede ir en búsqueda de un celular, robar un celular para impresionar a sus pares, o quizás para
tener el mismo aparato que tienen sus pares, pero que no, por el cual no puede acceder de manera normal, que sería comprando o que se lo regalen. Entonces busca de alguna manera equiparar su condición a través de lo que sería el delito, por decirles un ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero vamos a ver que si hay algo que caracteriza al delito adolescente, es que está marcado por esta madurez psicosocial y porque en definitiva estamos frente a un sujeto de derecho en desarrollo. Y esa ha sido una cuestión advertida a lo largo de la historia por todo el cuerpo normativo, al cual llamamos, o vamos a denominar, Corpus Juris, de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que vamos a ver que también tiene su eco a nivel nacional, con algunas particularidades que también vamos a tener en cuenta, ¿sí? A partir de lo que les estoy diciendo entonces, surgen dos cuestiones. La primera, el mensaje de que desde la justicia penal tendremos que dar una respuesta diferenciada cuando estemos frente a un delito cometido por personas menores de edad. Esa es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que la finalidad del proceso penal juvenil no va a ser la misma finalidad que la del proceso de adultos, donde ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la finalidad en el proceso de adultos? A ver, para empezar a hacerle interactiva a la clase y en cuanto a lo que han venido aprendiendo hasta acá. La reinserción social. Bien, bueno, la reinserción social después de una condena, pero vemos que previo a una condena... La pena previo a se una busca, condena... penarlo. ¿Cómo? Penarlo, condenarlo. Exactamente. Lo que vemos es que hay un fin punitivista detrás de un proceso penal de adultos. Sí está bien, como decía el compañero recién, que después de la pena sí vendrá una resocialización, y yo les diría que el punto en contacto entre el régimen de ejecución penal y el régimen penal juvenil, que es lo que son los objetos de esta materia, es casualmente la resocialización, pero lo que varía es básicamente el momento en el cual nos vamos a encontrar con esa resocialización o pretendemos encontrarnos. Mientras que en el mundo adulto vamos a buscar esa resocialización priorizando primero la pena, en lo que hace al delito adolescente vamos a priorizar la resocialización de ese adolescente en conflicto con la ley en todo momento y durante todo el proceso. Entonces la pena va a pasar a un segundo plano, e inclusive les diré que será la última idea que podremos plantearnos dentro del proceso penal juvenil. Entonces, esa es la primera premisa que deben tener cuando hablamos de derecho penal juvenil. Por eso, en la diapositiva, es que ustedes están viendo que hablamos de un derecho fundamental a la educación, porque lo que se busca es resocializar a través de la responsabilización del hecho, y que eso, en definitiva, tenga algún fin pedagógico para lo que es el adolescente, y entonces por eso vamos a hablar de ius corrigendi en lugar de ius puniendi, que sería lo que en definitiva caracteriza, como ya dijimos, al proceso penal de adultos. Hasta acá empiezan a entender la idea, ¿me siguen en el razonamiento de lo que venimos viendo? Bueno, el silencio me dice que sí. ¿Sí? Sí, doctor. Lo que también tenemos que tener muy en claro, porque muchas veces se confunde, y lo vivimos a diario los operadores de la justicia juvenil, muchas veces se cree que cuando hablamos de justicia penal juvenil, estamos hablando de no solo adolescentes, niños, niñas, adolescentes en conflicto con la ley penal, o sea, que cometen delitos, sino también de niños, niñas, adolescentes víctimas de delitos. ¿Sí? Acá hay que tener muy en claro de que cuando hablamos de derecho penal juvenil o de justicia juvenil, estamos hablando solo de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes, como lo refleja la diapositiva. Entonces, la competencia de la justicia penal juvenil es solo respecto de personas que menores de edad, que cometen, o menores de 18 años, que cometen delitos. ¿Sí? Eso les tiene que quedar muy claro, a efectos de no caer en confusiones. Muchas veces nos pasa que pretende en la justicia dársenos una intervención a los jueces penales de niños, niñas y adolescentes cuando hay un niño, por ejemplo, abusado o objeto de un abuso sexual, pero resulta que el abusador es una persona adulta. Entonces, vemos que hay una confusión en cuanto a la competencia
de los jueces especializados para intervenir en esta materia, como también vamos a ver que existen, o está en proyecto de que existan fiscales especializados y defensores penales especializados. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que la competencia de la justicia penal juvenil es solo respecto de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que en el sistema de justicia lo que pretendemos ver en esta clase es la unidad número 7, creo, que tiene que ver con lo que es materia del corpus iuris que existe a nivel internacional, del cual surgen, ¿no es cierto?, todos los mandatos convencionales y receptados en nuestra Constitución Nacional y que conforman el bloque federal de constitucionalidad, y a su vez después lo que tiene que ver con el sistema nacional, de alguna manera, de justicia penal juvenil, que vamos a ver que está regido por el decreto ley 22.278 con algunos matices. Haciendo un poco de historia, vamos a hacer un poco abajo, un poco más de historia, pero yo lo que quiero ir reforzando este concepto del principio de especialidad, que no va a ser objeto de esta clase, que está previsto para la próxima clase, pero que necesariamente vamos a tener que empezar desde el punto de vista de una justicia especializada a hablar del principio de especialidad y ver cómo ese principio de especialidad se ha ido reflejando en la jurisprudencia, tanto local como está reflejado en la jurisprudencia internacional y como está reflejado en todo el corpus normativo especializado de la infancia que vamos a ver en esta clase. Entonces me pareció importante aquí citar o traerles a conocimiento lo que ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia quizás, yo les diría, hasta el día de hoy, y a pesar que es un fallo del 2005, el fallo más resonante y más, diría yo, destacado en materia penal juvenil, que en definitiva fue el fallo bisagra por el cual se sigue sosteniendo hoy el régimen penal de la minoridad. Si no hubiese sido por este fallo, créanme que hoy nuestro régimen penal de la minoridad, que es el decreto ley 22.278, estaría absolutamente derogado. Entonces, en este fallo, ¿qué dijo la Corte en relación al juzgamiento de personas menores de edad? Dijo, y al sistema en sí de justicia de menores. Un sistema de justicia de menores, además de reconocer iguales garantías y derechos que a un adulto, debe contemplar otros que hacen a su condición de individuo en desarrollo, lo que establece una situación de igualdad entre las personas, ya que se violaría el principio de equidad si se colocara en igualdad de condiciones a un adulto cuya personalidad ya se encuentra madura y asentada, con la de un joven cuya personalidad no se encuentra aún definitivamente consolidada. El voto es el considerando séptimo del voto del juez Hayton de Nolasco, que se acaba de jubilar, Fait, Zaffaroni y Maqueda. En definitiva, está subrayado, como ustedes ven en la diapositiva, esto de la condición de individuo en desarrollo. Entonces vemos que con muy buen tino, nuestro Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, allá en el 2005 ya supo advertir esta cuestión, y sin hablar inclusive de neurociencias, como acabamos de hacerlo, supo advertir ya que estamos frente a la condición de un individuo en desarrollo. Obviamente que esto viene de mucho más atrás, pero lo importante es que la Corte acá lo que nos está dando es un mensaje muy claro en cuanto a que si pretendemos o si brindáramos un trato igualitario a una persona adulta y a una persona menor de edad que comete un delito, estaríamos cayendo en un supuesto de inequidad, ¿sí? Entonces, claramente, la Corte, a partir de allí, o partiendo de ese razonamiento, menciona lo que implica la equidad y lo que es, en definitiva, la igualdad de condiciones. Este fallo también, en definitiva, tiene una serie de considerandos muy interesantes. Otro de ellos, que no está o no lo tengo en una diapositiva, pero se los cuento, es que a partir de aquí la Corte dijo que las personas menores de edad cuentan con los mismos derechos y garantías procesales que las personas adultas, pero que a su vez tienen un plus de especialidad o un plus proteccional especial que debe ser tenido al momento de ser juzgadas. Si ustedes, chicos, tienen alguna pregunta en especial sobre lo que voy diciendo o quieren alguna información
ampliatoria sobre lo que voy diciendo, me lo dicen, ¿sí? Quizás haya algo que les genere alguna inquietud en especial y se los pueda ampliar en la medida que me vayan preguntando. Así que me interrumpan cuando quieran. Otra normativa internacional que forma parte de lo que se llama el soft law, las normas suaves, porque en definitiva no son normas que resulten directamente exigibles desde un punto de vista jurídico, pero que sí complementan todo un bagaje normativo que debe ser tenido en cuenta desde la justicia especializada, es la observación general número 24, que data del año 2019. Verán que es una observación hecha por el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano intérprete de la Convención de Derechos del Niño, y que periódicamente va dictando observaciones que complementan y aclaran, sobre todo, y brindan pautas de juzgamiento y de acción dentro de lo que es la justicia especializada, o que no necesariamente la justicia especializada en conflicto con la ley, sino en líneas generales con todo lo que tenga que ver con la Convención de los Derechos del Niño. O sea, la Convención de los Derechos del Niño obviamente abarca cuestiones no penales, pero partamos de una base también, que me parece importante desde ya destacarlo. El sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes no distingue entre adolescentes infractores y no infractores. O sea que desde el punto de vista proteccional no podemos hacer, ni corresponde hacer ninguna diferencia en cuanto a los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Eso debe quedar muy claro, porque muchas veces caemos en la confusión, sobre todo a partir del trato, les diría, semántico, que reciben los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos. ¿Cómo se les llama vulgarmente, o cómo vemos que la prensa, sobre todo, les dice a los niños, niñas y adolescentes que cometen delitos? A ver a quién se le ocurre. Delincuentes le llaman. Sí, claramente los que cometen delitos son delincuentes, pero son menores delincuentes. Ustedes fíjense que el término menor o menores está usado peyorativamente para denostar de alguna manera al niño, niña o adolescente que comete un delito. Ustedes fíjense, y yo los desafío a que presten atención, sobre todo en las noticias, que cuando hay una noticia relacionada a una cuestión proteccional, por ejemplo, una niña desea ser adoptada, ¿no? No sé, se me ocurre un título. Van a ver que en ese caso nunca la noticia va a decir una menor desea ser adoptada. En cambio, cuando hablamos de un niño o un adolescente que comete un delito, vamos a ver muy probablemente en el diario que un menor fue aprendido o detenido por haber cometido un robo. Entonces, yo les pregunto desde el punto de vista proteccional, ¿hay una diferencia entre una persona de 16 años que quiera ser adoptada, que creo que es noticia en el día de hoy, o está en los diarios, o casualmente me llegó hoy un mail, creo, desde la Corte, donde se está buscando un aspirante a la docencia? Entonces, ¿hay diferencia entre ese chico de 16 años que quiere ser adoptado, o cuya adopción se está ofreciendo, con un chico de 16 años que comete un delito desde el punto de vista proteccional, en cuanto a sus derechos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero sin embargo, en el imaginario popular, en la conciencia social, está esto de pensar al menor como la persona, o el niño ni adolescente que comete un delito, y al adolescente o al niño desde el punto de vista proteccional. Esto tiene que ver con lo que dice Mari Beloff, la profesora Mari Beloff, donde dice que el niño, niña, adolescente habla del concepto apolonio del niño, niña, adolescente, diferenciándolo de lo que puede ser el concepto o la concepción dionisíaca del niño, niña, adolescente. Entonces, dice que la sociedad tiene un concepto apolonio del niño, niña, adolescente, relacionando al niño con lo bueno, con lo puro, con lo sano. Y cuando aparece un adolescente cometiendo un delito, la sociedad se escandaliza, y a su vez, digamos,
lo magnifica de tal manera que pareciera que el delito cometido por una persona menor de edad vale por más de 100 delitos cometidos por personas adultas, ¿no? Porque el niño siempre está relacionado a esto a un angelito, a lo bueno, a lo puro, a lo sano. De hecho, en las representaciones pictóricas, digamos, o las pinturas, o en las obras de arte, siempre vemos que los angelitos son niños, ¿no? Blancos, negros, bueno, si son blancos y rubitos mejor, pero vemos que siempre hay una concepción prejuiciosa, inclusive hasta por parte del artista, en cuanto a de alguna manera reflejar la inocencia a través de la persona de un niño. Entonces, el estereotipo creado en la sociedad misma. El estereotipo, pero el estereotipo histórico, digamos, desde que el mundo es mundo, en la mayoría de las etapas del mundo vemos que esto es una constante, ¿no? A pesar de que en algún punto de la historia el niño fue tomado como un adulto miniatura. Entonces, hasta que se reconocieron desde el punto de vista filantrópico sus derechos, ¿no? Que vamos a ver un poco de eso, pero el niño en algún punto, si bien era concebido como un sujeto diferente, también estaba sujeto a trabajos igual que los adultos y se lo obligaba igual que los adultos. Después fue ganando derechos. Primero fue ganando derechos desde el punto de vista proteccional, pero paradójicamente desde el punto de vista proteccional se convirtió en un objeto de derecho al cual había que cuidar, pero no le respetaba ningún derecho, para luego, paulatinamente, ir reconociéndoles derechos como un sujeto de derecho en desarrollo. Vamos a ver que esa es un poco la etapa las distintas etapas de la historia, en cuanto que se han visto reflejadas obviamente en las distintas normas que se han ido dictando a lo largo del tiempo. Bueno, me fui un poco. Lo que les quería contar de esta observación general, digamos que forma parte de un corpus iuris también, que aplicamos a diario. Acá también se remarca el mismo principio. Dice, los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Ya vamos a ver un poco más en profundidad esta cuestión cuando veamos cuáles son los principios contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Avanzamos entonces a ver cómo está compuesto el corpus iuris de la infancia, tanto a nivel universal como a nivel regional, ¿sí? El amplio corpus iuris de niños, niñas y adolescentes, vamos a ver que es universalmente, o en la historia del mundo, la preocupación más grande de todas las naciones. Y digo esto porque si hay un tema sobre el cual se ha legislado a nivel mundial y ha sido preocupación a nivel mundial, es el tema relacionado a la niñez. Vamos a ver que el corpus iuris, miren que existen hoy corpus iuris, el corpus iuris de protección de derechos de las mujeres, podríamos hablar de un corpus iuris en relación al derecho a la conservación y preservación del medio ambiente, pero hoy el ranking, digamos, de composición normativa en cuanto a una temática lo lidera las cuestiones relacionadas a la niñez. Entonces vamos a ver que hay un sistema universal, un frondoso sistema universal, que no empezó con la Convención de los Derechos del Niño, porque todo el mundo cree que el derecho de los niños nace con la Convención de los Derechos del Niño, y esto no es así. Basta que nos remitamos a ver, digamos, los distintos cuerpos o declaraciones o convenciones o demás, de alguna manera, instrumentos internacionales que componen el amplio corpus iuris de la infancia para ver lo robusto y lo frondoso que es, ¿no? Y es lo que yo trato de mostrarles en estas diapositivas. Entonces, ya tenemos un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que brinda un trato diferenciado a los niños. Vemos en la diapositiva también la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
donde la cuestión de la niñez también está expresamente prevista. Vemos la Declaración de los Derechos del Niño, a la cual le voy a dedicar una diapositiva aparte más abajo, pero allí es donde se surge la primera preocupación normativa, llamémoslo así, en la humanidad, para proteger a los niños, diferenciándolos de los adultos. Y hablo de proteger, ¿no? No de reconocerles derechos y garantías, porque vamos a ver que, si bien ahí lo que se trató es de proteger, hoy, leyendo eso un poco, vamos a ver que desde el punto de vista del derecho penal, nos volvería a esto de tratarlo al chico más como un objeto que como un sujeto de derecho, pero vale como intención. La Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estado de emergencia o conflicto armado, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños. En cuanto a lo que es convenciones y pactos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y acá quiero detenerme. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es el primer pacto o el primer instrumento internacional donde sí hablamos ya del reconocimiento de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y allí es donde primera vez aparece de alguna manera la pretensión de un trato diferenciado para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso es importante que lo tengan como un antecedente, ¿sí? Allí, por ejemplo, en el artículo 6.5 se menciona que las personas menores de edad privadas de la libertad deben estar en lugares diferentes a los de los adultos. Por ejemplo. También en la regla 10.3 se refleja la necesidad de que los niños sean enjuiciados de forma diferenciada a la que lo hacen los adultos también. Y allí también, bueno, aparece luego la Convención sobre los Derechos del Niño, que en definitiva, a partir de dicha convención, es donde vamos a ver un cambio de paradigma en cuanto a la consideración de la persona menor de edad como objeto de tutela, como un objeto de protección, para pasar a considerarla como un sujeto de derecho en desarrollo. En línea a lo que vinimos diciendo desde que empezó la clase, ¿no? Luego también otros instrumentos que quizás sean derecho no convencional, por eso se los llama soft law, entre los cuales cuentan las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas popularmente como reglas de Beijing, que aplicamos a diario en el Foro Penal Juvenil, las reglas de la ONU para la protección de menores privados de libertad, de 1990, las directrices de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil, conocida como directrices de Riad, y en la diapositiva no están, pero también mencionaría yo las reglas de Tokio como otra de las reglas especiales y específicas que forman parte de este soft law. Esto en cuanto al sistema universal, pero acá no se agota todo, también tenemos un sistema regional de protección de derechos humanos de niños y adolescentes que compone este amplio corpus juris y que está encabezado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, donde en su artículo 5.5 se prevé el principio de especificidad orgánica. ¿Qué significa ese principio de especificidad orgánica? Es una derivación de lo que vamos a ver en la próxima clase, de lo que es el principio de especialidad, y es a partir de allí donde se establece la obligatoriedad para todos los estados de establecer no solo normas, sino también organismos que sean propios y especiales del sistema de justicia en el que se intervengan con adolescentes. Entonces de acá podríamos decir que surge la necesidad de contar no solo con jueces penales de niños, niñas y adolescentes, sino también surge la necesidad de tener fuerzas policiales especializadas respecto de personas adolescentes, de tener un ministerio público fiscal, con un fiscal especializado, defensores especializados, y a su vez también, ¿por qué no?,
pensar en cuanto a la ejecución de la pena, en una ejecución de la pena diferenciada si son delitos cometidos en la minoría de edad, ¿no? A su vez también el protocolo, la Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de adopción de menores, que no es un tema obviamente que tenga que ver con el conflicto de una ley penal, pero que engloba la niñez, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, y por último la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Vuelvo a lo que les decía antes, ¿se acuerdan que les había dicho hace un rato? Perdón, ahí dice observación general 24, esto está mal, omítanlo por favor, voy a corregirlo en vivo, para que no haya ninguna confusión. En realidad, esta diapositiva habla sobre lo que es la Declaración de los Derechos del Niño, que era lo que yo les decía que existe desde el año 1924, a partir de lo que explicita la Declaración de Ginebra, que era la necesidad de implementar entonces derechos de protección especiales para los niños, niñas y adolescentes, que se termina concretando en el año 1959 a través de la Declaración de los Derechos del Niño, y lo que están viendo en pantalla es el preámbulo de esa declaración. Fíjense ustedes como el preámbulo, ya digamos que esta es la base sobre la cual se construye el sistema de protección, ¿sí?, a nivel internacional, y en definitiva establece entre las consideraciones, ¿no?, lo que es, me quedo con las últimas, donde habla de considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Entonces, este mandato proteccional también rige en la justicia penal juvenil. Muchas veces, entonces, y de acá surgen los principios que vamos a ver después en la Convención de los Derechos del Niño, donde el principio que está a la vanguardia, digamos, dentro de esa convención, va a ser, entre otros, el del interés superior del niño, concebido como el que busca la máxima satisfacción de los intereses de las personas menores de edad en cualquier tipo de proceso del que estemos hablando, no siendo una excepción entonces el proceso penal juvenil. Entonces llegamos a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, dijimos que era del año, o databa del año 1989, donde a su vez también paralelamente, por diferencia de meses, se sanciona en nuestro país la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes es la ley local, digamos, que de alguna manera estableció y fijó pautas de intervención proteccional respecto de las personas adolescentes, pero si hay algo que conecta a nuestra ley local con la Convención de Derechos del Niño, que obviamente forma parte del bloque federal de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, es que ambas pretenden o directamente cambian el paradigma de considerar al niño, niña, adolescente como un sujeto de derecho en desarrollo, cuando hasta este momento del tiempo, venía siendo considerado un objeto de derecho. Y vamos a ver que si hacemos una lectura literal de lo que es el régimen penal de la minoridad, que data del año 1980, que ha sido dictado durante la última dictadura militar, y de alguna manera tiene una impronta antidemocrática, porque también no es ajena, digamos, y no es casual que se haya dictado en esa época, vamos a ver que ese régimen lamentablemente se caracteriza por considerar al niño, niña, adolescente como un objeto de derecho. Entonces, lo que hizo la Corte en el fallo Maldonado, que citábamos del año 2005, fue condicionar a todos los operadores jurídicos a partir de la interpretación que hizo en ese fallo, tratando de tamizar lo que es ese régimen con la Convención de los Derechos del Niño y con el cambio de paradigma. Y el mensaje que nos dio la Corte es,
el régimen penal de la minoridad está latente o está vigente siempre y cuando lo interpretemos a la luz de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. ¿Mm? ¿Hasta acá alguna duda? Por ahí no quiero aburrirlos. Sí, María de los Ángeles. No, ninguna duda. Perfecto. La idea, chicos, la idea de esta clase, sobre todo que es una clase introductoria, es hacer un rápido pasaje para que puedan entender cuál es la realidad o cuáles son los cimientos del derecho penal juvenil, ¿sí? Entendiendo esto van a entender todo lo que viene después en cuanto al resto de las unidades. Lo que hizo la Convención de Derechos del Niño, y desde el punto de vista del derecho penal juvenil, es establecer mandatos. Podríamos decir que esos mandatos están traducidos en las famosas 4D que contiene la Convención relacionadas al derecho penal juvenil. Una es la descriminalización, otra es la desjudicialización, otra es el debido proceso, y otra es la desinstitucionalización. La descriminalización tiene que ver con esto de que hablábamos al principio de la clase, y que vamos a ver más abajo también, que los niños, niñas y adolescentes no van a ser considerados responsables de cualquier delito, sino van a ser considerados primero responsables de delito a partir de una determinada edad o situación etaria, dijimos 16 y 17 años, y respecto de determinados delitos, que tendrán que ver con delitos, en este caso, que sean de acción pública, como les dije, y delitos que tengan una pena superior a 2 años, por lo menos. ¿Bien? La desjudicialización es un mandato clave dentro de la Convención de Derechos del Niño, porque si hay algo que busca la Convención y todo el Corpus Juris, es que, y como lo leímos en una de las diapositivas, es que el chico no tenga ningún contacto con el sistema penal, y si llegase a tenerlo, sea por el menor, de la manera más ínfima posible, y por el menor tiempo posible también. Entonces, cuando hablamos de desjudicialización, hablamos de desviar el camino judicial del niño para que el niño o el adolescente tengan alguna respuesta diferenciada a cuando hayan cometido o hayan incurrido en alguna conducta ilícita. Entonces ahí es cuando en el futuro van a ver, dentro de próximas clases, vamos a hablar o cobra vigencia todo esto de la justicia restaurativa, ¿sí? Que tiene que ver con salidas alternativas o mecanismos alternos al proceso penal para que el chico, en definitiva, se convierta en un adulto responsable, o buscando la resocialización del chico sin que sea condenado, obviamente, pero sin que tenga que transcurrir tampoco un proceso penal que lo único que va a hacer en la mayoría de los casos es contaminarlo y revictimizarlo, ¿sí? Luego tenemos el debido proceso como otra de las garantías especiales y específicas dentro de la Convención, como otro de los mandatos, que tendrá que ver con el establecimiento de garantías especiales y específicas y derechos especiales dentro de lo que es el proceso penal juvenil. O sea, no solo respetar al niño, niña y adolescente los mismos derechos que tienen las personas adultas, sino también lograr que se respeten determinadas garantías y derechos para lograr ese trato diferenciado que nos exige todo el amplio corpus juris cuando el chico entra en contacto con el sistema penal. Y por último, la desinstitucionalización, que tiene que ver con esto de no privarlo de la libertad, y de pensar en la privación de la libertad como la última ratio, como la última posibilidad, y por el menor tiempo posible. Dentro del cambio de paradigma con el que nos encontramos en el proceso penal juvenil, vamos a ver que ya no hablamos de medidas tutelares como antiguamente se lo hacía, sino que hoy, y lo vamos a ver cuando en la última unidad, cuando veamos el circuito con el que contamos dentro del proceso penal juvenil, se encuentra perfectamente diferenciado en lo que son medidas proteccionales que se aplican fuera del ámbito penal, con lo que son medidas de coerción, y a su vez con lo que son medidas socioeducativas. O sea, por ahí, para quienes tenían alguna noción, o cuando entremos en contacto con el decreto ley 22.278, vamos a ver que habla sobre medidas tutelares, pero que esas medidas tutelares también han desaparecido
como parte de la aplicación del nuevo paradigma de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, ahí ven citado en la diapositiva el artículo 40, inciso 3 de la Convención de los Derechos del Niño, donde la Convención marca en este sentido, en relación a los procesos penales juveniles, que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido leyes penales, o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido estas leyes. A pesar de eso, en esta diapositiva les transmito un poco lo que es la realidad de nuestros días. Fíjense que esto es una publicación del año 2013 de un diario de la provincia de Buenos Aires, pero que refleja lo que yo les diría algo que se mantiene vigente al día de la fecha, que es esto de que cuesta pensar a las personas menores de edad como sujetos de derecho. Esto es algo que vivimos a diario los operadores judiciales. Hace unos días, Juan José, que me acompaña y trabaja conmigo en el sistema de justicia, nos tocó vivir una audiencia donde una defensora solicitaba la privación de la libertad del chico porque el chico representaba un peligro para sí mismo por una situación de consumo de sustancias. Entonces yo un poco la llamé a la reflexión a la defensora y le pregunté si estábamos si ese chico, en lugar de ser una persona menor de edad, era un adulto, podría haber propuesto una prisión preventiva por una situación de consumo de sustancias, a lo que automáticamente obviamente me contestó que no. Entonces yo le pregunté por qué nos permitíamos pensar un encierro para una persona menor de edad por una situación de consumo de sustancias, cuando para una persona adulta no lo hacemos, ¿no? Entonces ustedes ven que dentro de nuestro subconsciente, y estamos hablando de operadores jurídicos que en definitiva tendrían que conocer las leyes para realizar las peticiones que formulan ante la justicia, pero vemos que está ese fantasma tutelar, ese fantasma del viejo sistema tutelar, que piensa en proteger, y cuando en realidad cree que está protegiendo, está violando derechos. Entonces, me parecía importante o interesante transmitirles a partir de esta diapositiva esa idea, ¿no? Que vemos que es una lucha a nivel nacional, y yo le diría que es una lucha a nivel internacional también, porque es la tendencia del mundo entero, o de la sociedad adulta, de pensar a los niños como objeto muchas veces sin escucharlos y sin darle participación en los procesos. Seguimos un poco con lo que es el marco internacional, el marco normativo internacional. Nuevamente la observación general número 24, que yo les diría que si tienen la posibilidad de googlearla y tenerla como material de estudio, lo hagan, porque es muy importante, donde nos dice que el sistema amplio de justicia de niños y adolescentes requiere, además de la implementación de unidades especializadas en la policía, en la judicatura, en el sistema judicial y en la fiscalía, además de la disponibilidad de defensores especializados y otros representantes encargados de prestar al menor, sería al adolescente, asistencia jurídica u otra adecuada. O sea que vemos que a partir de esta observación general, lo que se está proponiendo es que, lo que se está sosteniendo o pregonando, es que un sistema de justicia no solo se agota, en lo que yo les decía recién, en jueces especializados, sino también que requiere de toda una estructura especializada de sujetos, de operadores, de normas, y demás, de alguna manera, sistemas que garanticen todo un circuito especializado en lo que tiene que ver con o atinente a justicia, ¿no? En este caso tenemos el marco normativo internacional también de las reglas mínimas de la ONU para la administración de justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing, donde vemos también que estas reglas son básicas, diría yo, y esenciales a la hora de intervenir en la justicia penal juvenil,
vemos como la regla 2.3 sostiene que en cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos, satisfacer las necesidades de la sociedad y aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación. Y vemos que otras reglas importantes son la 6.1 y la 6.3, pero que están en la misma línea de establecer esto de una justicia especializada. Por ejemplo, la 6.1 dice, habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como la de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la Administración de Justicia de Menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones. La 6.3 sigue esa línea, dice, los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con las respectivas funciones y mandatos. Siguen las reglas de Beijing. No quiero aburrirlos demasiado con las reglas de Beijing, les sugiero que las bajen también, para que sea material de lectura conjuntamente con la bibliografía que entiendo está colgada en lo que es el aula virtual, ¿sí? También las directrices de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil, por ejemplo la regla 52 que habla sobre que los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes. Y a su vez en la regla 58 que habla sobre el deber de capacitar al personal de ambos sexos encargados de hacer cumplir la ley y otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes. Continuamos con, acá están las reglas de Brasilia de acceso a justicia, donde también vemos que las reglas de Brasilia establecen cuestiones específicas para las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Aquí me pareció importante traerles a conocimiento un fallo que es un leading case, digamos, a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del cual se derivaron una serie de conclusiones en cuanto a los derechos y garantías y al principio de especialidad de la justicia penal juvenil. El caso se llama Caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay y es conocido en la jerga popular como el caso Panchito López. Es un fallo del año 2004, donde Paraguay fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de que se detectaron una serie de abusos en un instituto especializado donde habían personas menores de edad privadas de la libertad. Inclusive algunas fallecieron, otras sufrieron graves daños a consecuencia de un incendio, por las condiciones insalubres y de hacinamiento en las que se encontraban, bueno, cosas que por ahí nos suenan un poco en los últimos días, ¿no? A pesar de que no hablamos de personas menores de edad, pero recordemos que nuestra provincia lamentablemente ha recibido también un llamado de atención por el mismo organismo, por esto que pasó con las internas en una comisaría en Concepción. Bueno, algo similar es lo que pasó en este caso, pero peor aún con personas menores de edad. Entonces, una de las cosas que se dijeron en este fallo fue que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos, y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal. Entonces, les decía que había una serie de derivaciones de este caso. Una, por ejemplo, de esas derivaciones importantes tiene que ver con la posibilidad de adoptar medidas para que los niños no tengan contactos en procedimientos judiciales, y a esto hablamos, o de aquí, de alguna manera, la Corte Interamericana se hizo eco de esta famosa desjudicialización
como una de las 4D de las que hablábamos en la Convención de los Derechos del Niño. También dice, en el caso que un proceso judicial sea necesario, la existencia de diversas medidas que puedan ser adoptadas por la autoridad judicial, como por ejemplo asesoramiento psicológico durante el proceso, control respecto de la declaración, refiere a la declaración como imputado, regulación de la publicidad del proceso, en esto de resguardar la privacidad o la intimidad de la persona menor de edad en los procesos judiciales. A su vez también lo que tiene que ver con el reconocimiento de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de administración de la justicia de niños. El asesoramiento de que quienes ejerzan sus facultades estén especialmente preparados y capacitados en los derechos humanos de los niños y la psicología infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas, necesarias y proporcionales. A su vez también, otro caso interesante y que tienen que tenerlo como un caso paradigmático en materia penal juvenil, es el conocido como Mendoza y otros contra Argentina. En este caso fue la República Argentina la que terminó siendo sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como consecuencia también de abusos cometidos contra personas menores de edad, ¿sí? Lo que me interesa transmitirles dentro de este fallo, que considero que es un fallo muy rico y también recomiendo su lectura, es que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender, dice la Corte, en forma diferenciada, especializada y proporcional las cuestiones referentes a los niños, y particularmente las relacionadas a las conductas ilícitas, es el establecimiento un poco de lo que ya dijo en el fallo Panchito López, ¿no? De jurisdicciones especializadas para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos. Consecuentemente, los menores de 18 años, a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, en caso de que no sea posible evitar la intervención judicial, fíjense ustedes cómo la Corte aquí está diciendo, primero evitemos la intervención judicial, pero en caso de que no sea posible, deberán quedar sujetos para los fines del conocimiento respectivo y adopción de medidas pertinentes solo a los órganos jurisdiccionales específicos distintos a los correspondientes a mayores de edad. Vemos en este caso entonces cómo la Corte Interamericana marcó el principio de especialidad y sobre todo lo que es el principio de especificidad orgánica para que intervengan tribunales especializados en lo que hace al juzgamiento de personas adolescentes. Bueno, acá tienen más material respecto de lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis, pero es más de lo mismo, no los quiero cansar. A su vez también hay otra jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Criminal y Correccional, y a su vez también hay un fallo dictado por nuestra Corte del año 2017, donde se había planteado una cuestión sobre, en un proceso penal juvenil, donde se había dictado una prisión preventiva a una persona que ya había cumplido la mayoría de edad, pero el delito lo había cometido siendo menor de edad, y a su vez lo grave aquí era que primero se le fijó una prisión preventiva, que es una medida que está prohibida para las personas menores de edad, en la provincia al menos, y en segundo lugar lo había hecho un tribunal no especializado. Entonces lo que hizo la Corte Suprema de Justicia aquí fue, como quien dice, marcarle la cancha a la Cámara Penal que había procedido de esta manera y que había violado el principio de especialidad y había inobservado la existencia de un tribunal especializado para que tome este tipo de medidas, ¿sí? ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Bueno, continúo. Vamos ahora, teniendo un panorama general, digamos, sobre lo que es el marco internacional, y van a ver que el marco internacional más o menos gira en torno a las ideas fuerza que acabo de transmitir, intenté transmitirles a través de las diapositivas que fuimos pasando. Vamos ahora en lo que acontece a la situación dentro de la República Argentina, que yo un poco les fui adelantando respecto de este régimen penal de la minoridad que data del año 1980. Les pido 10 segundos para hidratarme con un mate. Bien.
El régimen penal de la minoridad es un decreto ley del año 1980 y lleva el número 22.278. También algunos le dicen ley 22.278 y se llama régimen penal de la minoridad. Ahí dice barra 22.803 porque fue de alguna manera una de las leyes que introdujo una reforma parcial para que lo tengamos como hoy, digamos, lo conocemos, ¿sí? Como yo les adelantaba, y lo dice la diapositiva, es un régimen que se caracteriza por brindar al adolescente en conflicto con la ley un tratamiento como un objeto de derecho. No lo trata como un sujeto de derecho. Pensemos que en el año 1980 no estaba vigente ni la Convención de los Derechos del Niño, ni tampoco obviamente la ley 26.061, que es la ley de protección integral, como dijimos, que son las que cambian el paradigma y la forma de trabajar con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, ahí ven una figurita un poco divertida de Mafalda, porque Mafalda, fíjense ustedes que está en un instituto de protección al menor, ¿no? Y hay una señora que tiene aspecto de bruja, que le está cortando el pelo, bueno, están vestidos de una determinada manera, están ahí como objetivados, ¿no es cierto? Y dice Mafalda algo así como, tengamos cuidado con las formas en las que protegemos al menor, y dice, y sobre todo, con aquellos mecanismos de protección ante ciertos antiguos métodos de protección. O sea, Mafalda, fíjense ustedes, como Quino advierte, sabiamente, ¿no? Con la sabiduría que lo caracterizaba, a través de su personaje, que es Mafalda, con esta cuestión tutelar respecto del trato a las personas menores de edad como si fuesen cosas. No por nada, ustedes van a ver que el artículo primero de la ley, de la 22.278, que no lo tengo acá, pero los invito también a googlearlo y a leerlo. Es más, si alguien puede, mientras estamos hablando, googlearlo y leerlo en la clase, sería más gráfico todavía. Así que los invito a cualquiera que pueda hacerlo en este momento, esté frente a una computadora, que lo busque, me avise y le dé lectura. Para terminar de explicar lo que quiero decir. Este régimen, les decía a ustedes y les contaba, que pretende proteger sin castigar, y en definitiva termina castigando, y lo peor aún, haciéndolo sin garantías. ¿Por qué? Porque en definitiva trata a los niños, niñas y adolescentes como objeto de derechos. Entonces, al ser objeto de derechos, que únicamente me estoy preocupando por protegerlos, no me importa si tienen derechos o no. No me importa si el chico, en este ejemplo que les decía de lo que me pasó hace poco en una audiencia, no me importa si el chico quiere o no quiere estar privado de la libertad, porque yo lo que quiero es protegerlo porque tiene una situación de consumo. Ese fue el razonamiento de la defensora que me hizo el planteo en una audiencia. Entonces, cuando uno lo razona, frente a las normas vigentes, vemos que es un planteo totalmente equivocado, pero que cualquier persona adulta al día de hoy lo tiene, ¿no? O sea, pensamos o legitimamos la idea de que encerrando a una persona menor de edad, la estamos protegiendo y le estamos haciendo un bienestar. Bien. Entonces, lo que hace este régimen, que está vigente, pero a pesar de ello hablamos en tiempo pasado en la diapositiva, es que permitía al juez disponer de un niño ni adolescente como un objeto. Ustedes van a ver que el régimen, el artículo primero, habla de disponer de una persona, o que el juez podrá disponer, y cuando yo dispongo de un mate, no dispongo de una persona, ¿no es cierto? La palabra disponer me lleva a concluir que estoy hablando de un objeto y no de una persona. Bueno, a pesar de ello, nos rige todavía un régimen que tiene esa terminología, y sobre un tema tan sensible como son las personas, o los derechos de las personas menores de edad. Con lo cual, lo que hace este régimen es, como lo dice la diapositiva, no abandona el viejo paradigma de la situación irregular, o el paradigma tutelar, dado que ahí hay un fragmento, lo que ven escrito aquí en azul,
tiene que ver con esto del artículo primero de la ley 22.278, cuando habla de disponer de un adolescente en caso de abandono, falta de asistencia, peligro moral o material o problemas de conducta. O sea, que legitimaba al juez de menores a que en cualquiera de estos supuestos termine privándolo de libertad al adolescente en conflicto con la ley penal. Aunque después se determine que el adolescente no estaba en conflicto con la ley penal, no había cometido el robo no había existido, pero bueno, de paso, como el chico estaba abandonado, no tenía padres que vengan a reclamar por él, tenía problemas de consumo de sustancia, representaba un peligro moral para la sociedad, o tenía problemas de conducta, mejor lo encerremos, ¿no es cierto? Total, de esa manera pensamos que lo estamos protegiendo. Entonces, aquí es donde marco lo que les dije al principio de la clase, en esto de no confundir lo que es la punibilidad, o sea, el hecho de poder, de acuerdo a una situación de política estatal, ser sancionado penalmente, con lo que tiene que ver con la inimputabilidad, que es la capacidad, ¿no es cierto?, de comprender determinados actos para poder ser sancionados por el mismo. O sea, cuando hablamos de una persona menor de edad en conflicto con la ley, claramente no estamos hablando de una persona incapaz por razones de salud mental. Entonces, tengamos cuidado en este sentido de distinguir lo que es la punibilidad de lo que es la inimputabilidad. Entonces, fíjense que siempre está en la tendencia también en lo que vamos a escuchar en la jerga popular, decir, no, pero los menores son inimputables. No, los menores son no punibles. Inimputable es otra cosa. Inimputable puede ser un menor, disculpen la expresión, un niño, niña, adolescente, o puede ser un adulto, ¿no? Pero no confundamos inimputabilidad con punibilidad. Entonces vemos que este régimen, que responde al modelo tutelar, o al modelo de la situación irregular, que es el modelo sobre el cual está cimentado, o que inspira este modelo, esta situación irregular, no respeta derechos de libertad, no respeta derechos y garantías básicos dentro del proceso. No tiene en cuenta que el adolescente tiene el derecho, como cualquier adulto, de ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, que tiene derecho a tener un abogado, o que tiene derecho a ser escuchado y a participar de un proceso, como derechos especiales y específicos también, dentro de ese plus que veníamos hablando. Y lamentablemente, como lo dice la diapositiva, este régimen tenía su correlato en el antiguo Código Procesal Penal, que dejó de regirnos regió, mejor dicho, hasta el 31 de agosto del año pasado en la provincia, y que a partir del 1 de septiembre del año pasado rige otro sistema procesal que, por suerte, responde al nuevo paradigma del cual voy a hablarles en la diapositiva que sigue. Esto es haciendo un poco de historia, porque en definitiva, a pesar de que hoy nos rige la ley 22.278, nos rige con las salvedades que hizo la Corte en el fallo Maldonado, y con las salvedades de que debe ser interpretada o no va a regir en todo lo que se contraponga a la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, y a todo derecho, en definitiva, que considere al niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho en desarrollo. Entonces ténganlo a eso en cuenta. Esto pende de un hilo, les diría yo. Está tomado con pinzas, es cuasi inconstitucional si es que lo pensamos solitariamente, ¿no? Entonces, tengamos cuidado cuando hablemos de este régimen, si es que lo tomamos como de manera aislada, sin tener en cuenta el nuevo paradigma del sujeto de derecho en desarrollo de todo niño, niña y adolescente. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, vengo siendo muy claro, pero muy aburrido. Ahí copié el artículo 426 del viejo código, no sé si te referías a eso, sobre la disposición provisoria, ahí se los pasé en el chat a los chicos. Buenísimo, Juanjo. Buenísimo. Sí, Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando usted hablaba de lo que a un menor debería juzgarlo un tribunal especializado, de eso que habíamos visto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sí. o sea,
consideramos como tribunal especializado. Supongamos que hay 3 jueces. Los 3 jueces tienen que ser en materia de menores, o sea, de los niños, niñas y adolescentes, o puede ser uno, puede ser 2. Entiendo, gracias por la pregunta, está buena tu pregunta. A ver, tengan en cuenta algo, partiendo de una base. Ustedes saben que, de alguna manera, un sistema de justicia se esquematiza y se estructura a partir de las necesidades, ¿sí? Hoy la necesidad, o la conflictividad penal juvenil es ínfima. Yo diría que no mueve el amperímetro dentro de lo que tiene que ver al cúmulo de delitos que se cometen a diario en la sociedad. Entonces, hoy no es necesaria la existencia de demasiados jueces penales juveniles porque no hay una razón para la cual deban existir, ¿no? Hoy en el Centro Judicial Capital, Sofía, para que tengan una idea, solamente hay 3 jueces dentro de los... A ver, me voy más allá. Debieran existir, tenemos un colegio de jueces donde está previsto que existan 36 jueces, ¿sí? De esos 36 jueces, solamente 4 está previsto que pertenezcan a la especialidad penal juvenil. Te estoy hablando de lo que debería ser. Todavía no están cubiertos todos esos cargos. Hoy simplemente están actuando 19 jueces en total, y de esos 19 solamente 3 son especializados, ¿sí? Entonces, si pensamos en una garantía procesal, que es la rotación de los jueces, que intervenga un juez de garantía y no sea el mismo que intervenga en la etapa de juicio, ahí ya tengo 2 de esos 3 jueces, ¿sí? Entonces, si pienso en un tribunal de juicio, y pienso que esos 3 jueces conformen ese tribunal de juicio, no tengo un juez para la etapa de garantías. O estoy repitiendo un juez de la etapa de garantía para que intervenga en la etapa de juicio. Entonces, hoy es imposible pensar que un tribunal se conforme por 3 jueces especializados al mismo tiempo, ¿sí? Lo que se está procurando y se está garantizando este principio de especificidad orgánica, que es a lo que apunta a tu pregunta, es que en un tribunal de juicio, uno de esos 3 jueces sea especializado. Y se garantiza aún más diciendo, bueno, no solo va a integrar el tribunal un juez especializado, sino que también lo va a presidir. Va a ser el presidente de ese tribunal especializado a efectos de garantizar esta especialidad, digamos, dentro del proceso. ¿Contesté tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, bien. Y vamos a la última diapositiva por hoy, que nos lleva al actual sistema, ¿sí? A donde estamos parados hoy. Hemos pasado, a partir del cambio de paradigma, desde lo que era el modelo tutelar o de situación irregular, hacia lo que se llama el modelo de responsabilidad, ¿sí? O sea, habíamos dicho ya, y yo les había adelantado, esto de el derecho a la educación, que es lo que busca el proceso penal juvenil. El proceso penal juvenil busca una resocialización, busca que el adolescente sea reinsertado en la sociedad y que sea reeducado, entre comillas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, o pensando en un fin pedagógico de la pena, entre comillas, ¿sí? Pena que podrá o no ser dentro de lo que es el proceso penal juvenil, porque vamos a ver que el adolescente va a llevar adelante, una vez considerado responsable penal, un tratamiento socioeducativo, donde lo que se busca entonces es educarlo en la responsabilidad. Entonces, esa es la estrategia que busca este nuevo modelo a partir del cambio de paradigma existente o que ha emanado de la Convención de los Derechos del Niño, como también que ha emanado de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, como leen en la diapositiva, el cambio de paradigma surge, que es de la protección integral o especial, surge a partir de las normas que yo les dije recién. Este cambio de paradigma trae aparejado lo que yo les dije también hace un rato, en esto de que no hay distinción de derechos entre
niños, niñas, adolescentes infractores y no infractores. O sea, para el sistema y desde el punto de vista proteccional, los niños tienen los mismos derechos, cometan delitos o no cometan delitos. No hay niños de primera y niños de segunda, ¿sí? Por decirlo de una manera más peyorativa. A partir del cambio de paradigma y de la instauración de este modelo, el niño es considerado un sujeto de derecho en desarrollo que debe ser protegido. Pero a su vez, esa protección, diría yo, dentro de lo que es el sistema de niños, del sistema penal de niños, niñas y adolescentes, se canaliza a través del principio de especialidad, se vehiculiza a través del principio de especialidad, y se concreta en derechos y garantías especiales y específicos dentro del sistema, ¿no? Porque si no, es como que les acabo de decir yo que no se aplican medidas proteccionales dentro del sistema penal, entonces ustedes me dicen, bueno doctor, pero si decimos que no se aplican medidas proteccionales dentro del sistema penal, entonces, ¿cómo está contemplado el sistema penal dentro del sistema penal, dentro del sistema de justicia penal? El sistema proteccional dentro del sistema de justicia penal. Y yo les contesto, a través de la concreción de derechos y garantías especiales y específicos de los cuales son titulares los niños, niñas y adolescentes. Y vemos que esto no es un invento de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino más bien de la Convención de los Derechos del Niño o de la Ley de Protección Integral, que son más nuevas, año 1989, año 1990, sino que ya la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que data de fecha 1969, en el artículo 19 prevé medidas de protección, o el derecho a la aplicación de medidas de protección, y a su vez el artículo 5.5 prevé específicamente lo que les decía, este derecho a la especificidad orgánica, que tiene que ver con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser juzgados por tribunales especializados. ¿No? O sea, básicamente es lo que se concreta a partir del artículo 19 y del artículo 5.5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entonces, todo esto está previsto, conformado e integrado en el amplio corpus juris de protección de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que está compuesto o está integrado dentro del artículo 75 o del bloque, de lo que conocemos como el bloque federal de constitucionalidad, que es el artículo, como ustedes saben, 75 inciso 22 de la Convención, de la Constitución Nacional, y del soft law como la normativa no convencional que hemos visto dentro del sistema universal y del sistema regional. Sí, ¿cómo dicen? Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Diego le habla. ¿Qué tal? Acá lo tengo al artículo 19. Si quiere que se lo comparta. Bueno. Perdón, el artículo 19. Sí, yo decía recién el artículo primero, ¿sí? De todas maneras, toda la normativa que yo les fui citando, los invito a que, y que va a quedar como grabación, digamos, por ahí si no han tomado nota o no se la acuerdan, está en las diapositivas, tranquilamente la pueden googlear y la pueden incorporar o bajar en una carpeta de la materia, y puede estar como material de consulta también, en base a lo que venimos hablando, y que les va a servir, sin duda, como material, si quieren ahondar en esto de la especialidad penal juvenil. Hasta aquí es lo que traté de transmitirles en cuanto a lo que habla la unidad número 7 respecto del marco normativo internacional, y también lo que hace al marco normativo de lo que vamos a ir viendo en las distintas clases, obviamente, lo que es el régimen penal de la minoridad cuando vayamos tocando distintos temas. No sé si quieren hacer algún aporte, sobre todo la última parte de la clase estaba prevista que la desarrolle un poquito más uno de los docentes de la cátedra, que tuvo un problema de último momento, y traté de ampliarles esto a través de las dos últimas diapositivas, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto hasta acá, chicos?
Bueno. Nos vemos entonces en la próxima clase, ¿sí? Fede, discúlpame, ¿puedo hacer un pequeño aporte? Sí, por supuesto. Bien, chicos, les dejo en el chat 2 películas, ya las copio, que hablan, estas 2 películas hablan exactamente de lo que acaba de hablar Fede sobre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Me comprometo a tratar de descargarlas para compartírselas, pero son, la primera es Los hijos de la calle, está en Netflix y está en Amazon, es una película durísima, no la vean si están deprimidos. Esta película habla de un reformatorio en Estados Unidos, son chicos bastante chicos, es muy fuerte y se ve perfectamente el viejo paradigma de reformar a los chicos, que es este dibujito que mostraron de Mafalda, que le cortan el pelo, horrible. Muy fuerte, muy buena. La segunda película que les mando es bastante nueva, se llama Chemical Hearts, que significa corazones químicos, está en Amazon, no la estoy encontrando para descargarla. Es una película muy buena, tiene que ver con neurociencias y particularmente habla de esto de reconocer que las personas adolescentes son personas con sujeto de derecho y con características especiales. Tiene mucho que ver esto del límite, habla un poco del suicidio, se tratan temáticas muy importantes que hacen que ustedes puedan ver las condiciones especiales en las que están los adolescentes hoy por hoy. Es bien moderna la película, así que se ven temáticas adolescentes de hoy. Lo otro que sí me gustaría, a modo de tirapostas, a ver si les ha quedado claro, primero es que entiendan quiénes son menores de edad. En la Argentina, nuestro Código Civil en el artículo 126 dice que son menores de edad las personas que no hubieran cumplido la edad de 18. Y a nivel internacional, la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 1 fija la misma edad, es decir, 18 años. ¿Sí? Otro temita. Si una persona comete un delito, ¿desde qué edad se lo puede someter a proceso? Desde los 16 años. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? De la 22.278, como bien explicó hoy el doctor en el artículo 1, ya lo van a leer, si lo leen en sus casas, ahí está clarito. ¿Qué pasa con las personas que son menores de 16 y cometen delito? Acá entramos en el tema de lo que explicaba Fede también sobre punibilidad y no punibilidad versus inimputabilidad. En cuanto a conceptos, inimputabilidad es el artículo 34, inciso primero del Código Penal, y ustedes ya lo han visto seguramente en Penal 1 o Penal 2. Esos son los inimputables. Las personas que cometen delito y tienen menos de 16 años, no es que son inimputables, sino que son no punibles. ¿Qué significa esta palabra no punible? Que no se les aplica pena, ¿sí? Son 2 conceptos bien diferenciados. En cuanto al tema de, perdón si estoy yendo muy rápido, pero anoté puntitos para no cansarlos, cuando se hablaba del viejo paradigma, está bueno que pensemos esto de la falsa protección. ¿Por qué? Porque es una mirada adultocentrista. Estaría bueno que googleen esa palabra, la palabra adultocentrismo, es una palabra que vamos a usar muchísimo, y tiene que ver con la mirada que tenemos los adultos hacia los adolescentes. Es decir, no mirarlos como personas, como sujeto de derecho y como adolescentes, sino como si fueran un adulto más. Otra cosa para googlear sería bueno es la edad de punibilidad en los países, para que vean cómo los distintos países tienen sus edades bastante diferentes a las nuestras. De hecho, la Argentina es uno de los países que tiene edad de punibilidad más alta. Hay países, por ejemplo, a nivel internacional, en Inglaterra, que la punibilidad es a partir de los 10 años. En Latinoamérica más o menos ronda entre los 12 y los 14 años. Ya les voy a compartir un link con una nota también sobre el tema de la punibilidad en los países. Y finalmente el tema del corpus iuris, para que se den una idea, el corpus iuris es como la bolsa de la cual los que nos dedicamos a esto vamos sacando las leyes, ¿sí? Es como el palito del Chavo del Ocho, de ahí vamos sacando nosotros nuestra normativa. Este corpus iuris cumple el mismo esquema de la pirámide normativa, es decir, los tratados internacionales, que son todos los que acaba de exponer ahora el doctor, junto con la Constitución Nacional, las leyes nacionales, las leyes provinciales y esta jurisprudencia que también se dijo como el fallo Maldonado y fallos seguramente que vamos a ver provinciales. Ya les copio la de la punibilidad en el chat. Ese es mi breve aporte de pequeños puntos por si hay algún concepto bueno, que excelente, no quedó claro. Muy claro, muy gráfico. Muy bien. Bueno, de todas maneras, Disculpe, a ver doctor, también que... Sí, Karina. Perdón, no enciendo mi cámara porque lo estoy cargando el celular.
No hay problema. Tengo una duda. ¿Por qué los años de punibilidad cambian en diferentes países y en algunos países son tan menores de edad como dijo la doctora? ¿A qué se debe? ¿Por qué cambia esa garantía para los niños? En realidad hay una recomendación por parte de lo que es el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano intérprete de la comisión, como dije, que la edad de punibilidad sea fijada por encima de una determinada edad. Esa edad, en principio, la recomendada es de 14 años, según lo que dice el comité. Lamentablemente, como ha contado la doctora Ximena, hay países que la tienen fijada en 12 y hay otros que la tienen fijada hasta en 10 años, lo que es un disparate pensar en esa edad de punibilidad, pero lamentablemente son realidades que existen, ¿no? Y Argentina, en ese sentido, está a la vanguardia, sin perjuicio de tener un régimen tan vetusto, supo mantener, a fuerza de grandes luchas, digamos, la no baja de la edad de punibilidad, ¿sí? A pesar de que el Estado argentino también ha sido intimado por la Corte Interamericana a efectos, y se encuentra hoy, ha incurrido en responsabilidad internacional en esto de tener que reformar su régimen, y todavía no lo ha hecho. O sea, nosotros tenemos un régimen del año 80, chicos, estamos en el 2021. O sea, tenemos una mora de 41 años, por así decirlo, porque en el medio han pasado muchas cosas. De por sí, vivimos en una democracia y el régimen data de la época de la dictadura. Partamos de la base, ¿no? Y es un tema, lamentablemente, que no garpa, como quien dicen, es un tema que el tema penal juvenil no le interesa a nadie, la niñez no vota, partamos de esa base, como siempre lo digo también, y menos la niñez en conflicto con la ley. Entonces, los pibes chorros, mal llamados, y permítanme que los diga así, sí, tan vulgarmente, no les interesan a nadie. Y cuando interesan en las campañas políticas y con el discurso de un Estado, un discurso populista y punitivista, que lo único que busca es bajar la edad de punibilidad, ¿no? Por eso van a ver siempre que surge, y sobre todo cuando comete un delito una persona menor de edad, lo primero en lo que se piensa es, bajemos la edad, como si ahí estuviese la solución, y vemos que no pasa por ahí la solución, porque entonces los países que tienen una edad de 10, 12 o 14, para el caso no tendrían delitos, y vemos que lo mismo lo tienen, y quizás más, ¿no? Entonces, la solución no pasa por la baja de la edad, y lo que vos me preguntás, es una decisión autónoma de cada país, digamos, cada país es soberano de las decisiones que toma, y entre las cuales cuenta la política punitiva estatal, ¿no? Lo que pasa que justamente estábamos hablando de la madurez y desde qué edad tiene y desarrolla su mentalidad del niño. Entonces, eso es lo que yo no me puedo explicar, y era la pregunta, digamos, el por qué la pregunta que le hacía. Así es. De todas maneras, si hay algo que caracteriza esta materia, es que todo se relaciona con todo. Entonces, en las distintas unidades que vayamos viendo, como esto es un sistema, van a ver cómo vamos a volver sobre temas que hemos hablado en la primera clase, la segunda clase, sobre todo la clase que viene, cuando veamos garantías, vamos a volver sobre esto porque vamos a tocar el principio de especialidad y vamos a reconectar con todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, la próxima clase es, Vero, ¿cuándo? ¿El martes? El jueves. No. El martes es la recuperación. El jueves que viene. Está la recuperación. El jueves que viene, entonces, vamos a continuar con la otra unidad, y todas las dudas que tengan, si que tienen la posibilidad de volver a ver la clase o leen algún material sugerido, entonces las pueden plantear, ¿sí? Seguro, doctor. Yo quería pedirte, porque algunos chicos me consultaron sobre la bibliografía, y como para que la expliques un poquito, y sobre todo si tienen que leer algo antes de la clase, como para decirles más o menos qué es lo que habría que leer para el próximo jueves, o de última después me pasas a mí y yo les comunico. Pero bueno, algunos yo lo veo con detenimiento y
y te aviso así, Bueno. se lo transmití a los chicos. Bueno, No hay bueno, problema. perfecto. Listo. Bueno, un placer conocerlos. Sí, sí, María Bueno, Ángel. yo quería consultarle, mire, lo que yo quería consultarle era con respecto a la falsa protección de los niños. El UNICEF ahora largó un sistema nacional que se llama RUN, Registro Único Nominal. En realidad es para los niños a los cuales se les ha violado los derechos. Sin embargo, acá en Salta se ha hecho un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social para que los niños que estén alojados en los centros de jóvenes en conflictos con la ley penal estén también registrados en este RUM. En realidad, digamos, hay una parte en la ley que dice que toda la información de las criaturas es confidencial. Y acá, por ejemplo, en el RUM se está cargando toda la información de las criaturas. Y también pasa por el lado de que a veces, como dice usted, cae una criatura que no, o sea, viene una criatura arrestada acá al Cajuno, por ejemplo, y mañana ya sale en libertad porque en realidad no, quizás ha estado acompañando a alguien, o por ejemplo en los accidentes de tránsito. A veces, como son acompañantes del que maneja, los arrestan y hasta que no se les deslindan las responsabilidades en el juzgado, están acá en el CAJ. Y ya quedan cargados en este sistema. Y ahora se nos está exigiendo, por ejemplo, de que las chicas que trabajan en asistencia social, las psicopedagogas y todo eso, le carguen los informes. Porque según ellos, así pueden relacionar si caen, o sea, si estos niños van a otro centro, si están judicializados o van a otro centro, entonces quedan, ya pueden tener esa información. Pero a esta información de la que yo estoy hablando, que nosotros cargamos, no solamente la veo yo, sino la ven otros cargadores de desarrollo social. Y, por ejemplo, están, yo, por ejemplo, puedo decir que estaba mi hijo Pablo Sebastián Vilte y registrado en el Cajuno. Todos saben que es un centro de detención juvenil. Claro. Y encima ya quedan cargados para el resto de la vida, porque no lo borran. Bueno, ¿Acaso sí, eso claramente es irregular. O sea, bueno, la doctora había hablado sobre ese tema, no sé, decime si querés decir algo y después complemento. Pero a mí me parece que por supuestamente asegurarle los derechos, por si acaso les pasa algo acá, le están violando los otros derechos. Sí, a ver, María de los Ángeles. Yo siempre pienso las cosas del derecho y de la vida desde una cuestión lógica, ¿sí? Y hay muchas cosas que están encubiertas muchas veces. Lo lógico es que si estamos haciendo leyes para protegerlos, esa ley lo tiene que beneficiar. Nunca una ley para protegerlo puede perjudicar, porque si no sería esto de la falsa protección, que es lo que he utilizado yo como término. Entiendo que muchas veces estos registros se hacen con la finalidad proteccional. Por ejemplo, en Tucumán nosotros tenemos nuestro organismo que es la DINAIF, que es el organismo, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que debe proteger y velar por los niños. Es la autoridad de aplicación en la provincia que aplica la ley 26061, ¿sí? Entonces, cuando un chico entra al sistema penal, suponete que entra aprendido, se lo registra en el CAD, que es el lugar donde pasan los chicos al principio, y entra en el sistema. Y DINAIF lo tiene en ese sistema al solo efecto de saber que ese chico ha entrado en contacto con la ley penal y que ese chico hay que protegerlo, ¿sí? Ese registro sirve para eso, para protección. Jamás puede significar en contra de él. Disculpe, sabe que yo también cargo el DINAI acá en Salta, pero, o sea, yo no cargo con nombres, apellidos, ni nada. Yo únicamente lo que le pongo es la fecha de nacimiento y el día que han ingresado. Es muy distinto a lo que se está cargando en el RUN. Mira, nosotros lo que hacemos, ya seguramente la próxima clase lo vamos a ver, pero eso es parte de las garantías que el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los datos, es algo muy importante que se toca, es una garantía especial y excepcional. Lo vamos a ampliar seguramente en la próxima clase, pero siempre hay que seguir esta lógica. Si la ley es para proteger, nunca lo puede perjudicar, ¿sí? O sea, esa ley no puede ser mal usada para que ese dato se convierta en un sacha antecedente que le juegue en contra. Entonces eso lo tendrá que ver, por ejemplo, un defensor
en el cual en una audiencia ese registro que estaba para protegerse lo utilice como un falso antecedente. Pero seguramente en la clase que viene lo ampliamos más, cómo esta garantía se puede usar a favor. Acá en Salta, el Código de Procedimiento de Salta dice que únicamente la Corte de Justicia de acá de Salta va a designar para que ellos allá en el Poder Judicial hagan un sistema para ellos, pero no que de los CAJ, o sea, de todo lo que vendría a ser los centros de detención de los niños, se les cargue la información aparte para que tenga seguridad, para que tenga el otro, y para... O sea, eso fue un arreglo... No, claramente eso es violatorio de una serie de normas del Corpus Juris de las que hablábamos. Hablemos de las reglas de Beijing, hablemos de las reglas de Tokio, hablemos de la observación general número 24, donde todas tienen un denominador común, que es el derecho a la intimidad de la persona que en conflicto con la ley penal. Y a eso, a su vez, también, María de los Ángeles, tienen que conectarlo con la prohibición de considerar reincidentes a las personas menores de edad, que está prevista dentro del artículo 8º de la ley, del decreto ley 22.278. Entonces, si partimos de la base de que un adolescente no se considera la reincidencia del adolescente por delitos cometidos durante la minoría de edad, mal podría pensarse entonces en esta cuestión de que existan registros de antecedentes penales. Sí, como decía la doctora, entiendo desde el punto de vista proteccional que a los fines de un abordaje para restituir derechos exista, pero a los fines penales o procesales penales no. Está mal, y de alguna manera si es como vos contás, ¿no es cierto?, algún defensor tendría que hacer algún tipo de planteo sobre la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad de la existencia de ese tipo de registro. Así que... Claro, yo le pregunté, o sea, yo le pregunté a un defensor acá y me dijo que bueno, que ya iba a averiguar, que en fin, qué sé yo, pero después no dijo nada más, y hasta me dijo que le parecía bien de que tengan la información por si va a otro centro, para que ya sepan el tratamiento que le estaban haciendo acá y todas esas cuestiones. Bueno, es que si hablamos de un sistema interno, informático, registral, desde el punto de vista proteccional es una cosa. Ahora, vos me estás contando que eso se dispara a registros de la justicia, a registros del Ministerio de Seguridad, estamos hablando de cosas distintas. Siempre y cuando se mantenga en un ámbito de lo proteccional es una cosa, si trasciende ese ámbito es otra. Claro, supuestamente esto lo hace el UNICEF, y los cargadores son todos de desarrollo social. Los bien, que cargamos... pero desde el momento que pasa la barrera de desarrollo social estamos en un problema. Claro, pues yo entendía que únicamente son las personas autorizadas a ver esa información. Sí, y a mí lo que me daba vuelta en la cabeza es quiénes somos las personas autorizadas a ver la información de las criaturas, porque en realidad, o sea... Sí, obviamente tendría que tener un acceso restringido también, claramente. Igual recordemos, María de los Ángeles, que tenemos el deber de guardar secretos sobre toda información, todos los operadores, tanto administrativos como judiciales, el deber de secreto sobre la información de carácter confidencial que nos llega, independientemente de que puede estar muy mal lo que está pasando, nosotros como operadores se supone que actuamos con todas las garantías y todo el cuidado de esa información y no divulgamos y ese tipo de cosas. Sí, bueno, esa era mi consulta. Muchas gracias. Bueno, te agradezco la participación, María de los Ángeles, y tu consulta. Bien, continuamos entonces el jueves que viene, a la misma hora y por el mismo canal, ¿será? Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos con gracias. Muchas gracias. Excelente la clase. Nos vemos el jueves. Gracias. Muy buena la clase. Hasta luego.